Bien, hermanos, Dios les bendiga. En este maravilloso día vamos a continuar con nuestras reflexiones diarias. Esta semana 7, día 3, estamos versando esta semana sobre el bautismo en agua. Y hoy vamos a hablar del bautismo como testimonio público. Ese testimonio público que damos de lo que ha ocurrido interiormente después de el arrepentimiento. Así que es maravilloso poder compartir estos temas cada día con ustedes. Les animo a compartir esta información bíblica, estas reflexiones bíblicas con personas que están en proceso de bautismo, sea en nuestra iglesia o en otra iglesia si ustedes conocen, para que fortalezcan su convicción de la necesidad de dar ese testimonio público de fe en las aguas bautismales, simbolizando la muerte al viejo hombre y la resurrección a una nueva vida con Cristo Jesús. Así que vamos a orar para que comencemos en esta mañana. Señor y Dios, eterno Padre Celestial, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos brinda de poder estar en tu presencia, de poder compartir tu palabra, Señor, de poder venir, Señor, y dedicar este tiempo, Padre Celestial, para meditar en ti y para compartir con tu iglesia, Señor amado, este conocimiento, este entendimiento bíblico, Señor, y reflexionar, Señor, con ellos sobre tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Te pido, Espíritu Santo, que estés en medio nuestro, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, ayudándonos, oh Dios del cielo, guiándonos a toda verdad. Te ruego, Señor, que nos dé un espíritu de obediencia para poner en práctica tu palabra y para compartir tu palabra, cumpliendo así con la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Bendícenos en este tiempo, Señor. Permite que mis hermanos sean bendecidos en sus hogares o en cualquier lugar en donde ellos vayan a ser parte de este contenido, Señor. Por Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén. El bautismo como testimonio público. El bautismo como testimonio público. El texto de hoy es Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Aquí algo importante que hay que notar, que hay que destacar, es que esta fue la conversión resultante de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, quien impulsó con poder a la iglesia, dio autoridad espiritual y capacidad al apóstol Pedro para predicar aquel primer mensaje luego de la manifestación del Espíritu Santo, y solo aquel día se convirtieron como 3,000 almas. En una siguiente escena de predicación, esa capacidad del Espíritu en persuadir, en convencer, y esa autoridad del Espíritu sobre la iglesia para guiar a la iglesia a su impacto mundial, no disminuyó, sino que en un siguiente mensaje como 5,000 almas aceptaron a Jesucristo como Salvador en esa ocasión. Y de ahí la historia de los hechos se sigue narrando hasta el día de hoy, con millones de hombres y mujeres alcanzados por el mensaje del Evangelio, entre los cuales estamos usted y yo. Así que esta es la obra del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, que siempre decimos que no concluyó con lo que escribió el apóstol Lucas, el doctor Lucas en ese momento, sino que los Hechos de los Apóstoles se siguen escribiendo hoy, porque todavía la iglesia sigue viva, activa, creciendo, ganando influencia en el mundo, siendo perseguida todavía en muchas partes del mundo, y la iglesia sigue también esperando el cumplimiento de los eventos proféticos que sabemos que traerán, por un lado, avivamiento espiritual para salvación de las almas, pero también persecuciones. De modo que estos son los hechos del Espíritu Santo, no solamente los hechos de los apóstoles. Y hoy, como parte de esos hechos del Espíritu Santo a favor de los creyentes, vemos que la gente que se convirtió se bautizó. Fueron movidos de la conversión al bautismo como 3,000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés como resultado de la manifestación del Espíritu Santo. Desde el inicio de la iglesia, el bautismo fue una respuesta inmediata y visible a la fe en Jesús.
desde el inicio de la iglesia. De modo que vemos que esta práctica, este sacramento, lo practicaron los apóstoles incluso con los primeros creyentes. Ya vimos que no solamente fue practicado a Cristo, quien a la edad de 30 años, él voluntariamente fue a Juan, al Jordán, para ser bautizado, sino que vimos que se convirtió en una práctica de obediencia al mandato de Cristo cuando le dijo, vayan, hagan discípulos y bauticen. De modo que esos 3.000 creyentes, esos 3.000 primeros creyentes, resultados de la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés, inmediatamente fueron bautizados. De modo que era una evidencia visible, clara, contundente de su convicción, de su conversión y de su disposición a seguir públicamente a Jesucristo en un momento en que eso iba a resultar en persecuciones, en amenazas, porque vivimos hoy en algunos países en un tiempo en que ser cristiano puede ser una moda y mucha gente de fama se convierte solo para aumentar su fama, pero quizás uno no observa que tiene una verdadera y legítima convicción del mensaje del Evangelio en su vida. Pero hay en países, hay en situaciones, hay en momentos que la conversión es un reto y bautizarse para dar testimonio público de fe es como ponerse en la lista de gente que van a ser perseguidos y maltratados por causa de su decisión. Pero a pesar de eso, la gente que ama a Jesús, que sirve a Jesús, que tiene una verdadera conversión, no niega a bautizarse a pesar de que ese sello público de su fe le vaya a generar persecución. Mucho más nosotros, los que vivimos en países en donde todavía se respeta la predicación del mensaje del Evangelio, existe la libertad para poder profesar nuestra fe. Es incomprensible que nosotros no neguemos a una práctica bíblica que fue tan propia de la iglesia desde los primeros creyentes que se convirtieron el día de Pentecostés. De modo que desde el inicio de la iglesia el bautismo fue una respuesta inmediata y visible a la fe en Jesús. El bautismo es una declaración pública de fe en Cristo, tal como lo practicaron los primeros creyentes. No se hacía en secreto ni de manera privada. Era un acto público que mostraba al mundo que la persona había creído en Cristo. Era un acto público que mostraba al mundo que la persona había creído en Cristo. De modo que el acto bautismal se hacía de forma pública, no de forma privada, no de forma secreta. No como fue Nicodemos de noche a Jesús de manera secreta porque tenía miedo y fue confrontado por Jesús en la necesidad de nacer de nuevo, que posiblemente siguió siendo una persona que seguía a Jesús, que amaba su mensaje, pero en lo privado no vemos en la Biblia que en ninguno de los eventos bautismales multitudinarios del inicio de la iglesia se mencionara que Nicodemos fue y se bautizó. De modo que posiblemente era de esa gente que prefería mantener su estatus y su imagen pública a arriesgarse a hacer algo que afectara esa imagen. De modo que el bautismo era un testimonio público. Se corría riesgo posiblemente, se perdía estatus en ese momento, pero era un testimonio público. Aquí es importante destacar que en el tiempo de hoy, sobre todo en países fríos como es algunas áreas mayoritarias de Estados Unidos, de Norteamérica, de Europa, muchos bautismos no se hacen al aire libre público, en el río, en el lago, con las olas del mar, etcétera, por el hecho de la temperatura de las aguas que son muy gélidas muchas veces, y por eso muchas iglesias tienen el bautismo a lo interno de la iglesia en escenarios un poquito más privados, pero no se hace por miedo a ser visto por el público, no se hace porque se quiera esconder este testimonio público, no se hace porque se haya disminuido el principio de que en el río con el agua viva fluyendo resulta más agradable, más cómodo, el simbolismo se puede percibir como más auténtico, sino que se hace básicamente por situaciones de temperatura, pero no porque se quiera privatizar el acto del bautismo. Ahora, de todo modo, el bautizado, al aceptar ser bautizado, está dando testimonio público de su fe abiertamente frente a los demás creyentes, frente a las personas que invita para celebrar ese día de bautismo y esa celebración bautismal que se hace en la comunidad cristiana cuando un nuevo creyente
entra a las aguas, todos celebramos esa determinación, esa disposición de hacer pública su fe y de no negarse a llamarse cristiano de forma auténtica después de haber comprendido las doctrinas. Hace un compromiso con esas doctrinas, con esas enseñanzas para seguir adelante. En un contexto donde seguir a Jesús podía tener oposición, los primeros creyentes no se avergonzaban de proclamar su fe. Su bautismo era un testimonio valiente, claro y transformador, y ya eso de alguna manera lo hemos abordado. El bautismo en agua fue desde el primer día de la iglesia un acto público, visible y valiente. El bautismo en agua fue desde los primeros creyentes un acto público, visible y valiente. Los primeros creyentes no se escondieron para confesar su fe. Al contrario, dieron un paso firme delante de todos, declarando que Jesús era su Señor y Salvador. De modo que estos primeros creyentes no se ocultaron del público, sino que dieron testimonio público a través del bautismo. Lo que pasó dentro de mí cuando me arrepentí, posiblemente en un espacio, en un momento privado, yo quiero testificarlo públicamente y que todo el mundo sepa, que todo el mundo vea que yo acepté a Cristo como mi Salvador y que yo asumo compromiso con el mensaje del Evangelio. Para los cristianos, el bautismo proclama que pertenecemos a Cristo y que hemos abrazado su Evangelio sin vergüenza, sin ningún miedo, sin ningún temor. Eso es lo que expresa el bautismo, esa convicción que tenemos del mensaje del Evangelio y ese abrazar el mensaje del Evangelio sin ningún miedo, sin avergonzarnos del Evangelio. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. De modo que estos creyentes aceptaban ir a las aguas en un ambiente público en donde podían ser perseguidos, señalados, marcados, acusados, etc. Pero a pesar de ello, su convicción por el Evangelio le llevaba a aceptar la invitación. Aceptas a Cristo, amas a Cristo, te decides por Cristo, crees en el mensaje que Cristo predicó, el mensaje del Evangelio, entonces te bautiza y entonces eran bautizados. El testimonio público mediante el bautismo no solo marca un inicio, sino que abre camino para una vida llena del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo ha actuado en redarguirnos y en convencernos de pecado, pero ahora el Espíritu Santo actúa en guiarnos a una vida pública de fe y en fortalecernos para dar esa vida pública de fe. En la conversión, el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo Jesús. En el bautismo, el Espíritu Santo nos sumerge en la comunión pública de la iglesia. No solo marca el inicio, sino que abre el camino para una vida llena del Espíritu Santo, donde la fe se vive con poder, convicción y valentía. Ahora yo vivo mi fe con poder, porque el Espíritu Santo que me trajo al Evangelio, a Cristo Jesús, ahora me sumerge en la comunión de la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, con convicción clara del Evangelio, lo cual me da poder para predicar, me da convicción, certeza de lo que creo y al mismo tiempo me da valentía, esa valentía que me permite públicamente testificar de mi fe sin temor. El bautismo dice, creo en Jesús y no me avergüenzo de él. Y esa declaración no termina en el agua, continúa cada día en nuestro estilo de vida, nuestras palabras y nuestras decisiones. El bautismo dice, creo en Jesús y no me avergüenzo de él. Cuando nos bautizamos, estamos declarando lo que el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Insisto, lo único que debería impedir que un creyente se bautice es que ese creyente todavía no haya sido expuesto plenamente a la comprensión, al entendimiento y a la convicción del mensaje del Evangelio. Porque el bautismo es una decisión consciente que debe estar basada en el compromiso de obedecer y seguir lo que Cristo enseñó que debía seguir cada creyente, porque él dijo bautizándolo y enseñándole que guarden todas las cosas. De modo que cuando venimos a Cristo debemos ser enseñados en todo aquello que debemos guardar para que la decisión de bautizarnos sea una decisión consciente basada en la convicción que tenemos del mensaje del Evangelio y debería ser el último
el único límite, que la gente tenga comprensión del compromiso que está asumiendo con el mensaje del Evangelio. Lógicamente que la iglesia tiene otras regulaciones para asegurar que este acto espiritual también bendiga a la familia, fortalezca los vínculos familiares. Por eso se exigen una otra serie de normas que sobre todo van al área de fortalecer la relación de la familia, pero ninguna persona debe bautizarse si no tiene pleno conocimiento del mensaje del Evangelio, plena convicción de esa palabra y plena determinación de comprometerse con seguir ese mensaje, porque el bautismo justamente lo que testifica es que la persona está aceptando determinadamente ese mensaje, lo está haciendo propio y está dispuesto a dar testimonio público de esa convicción sin ningún temor, sin avergonzarse para nada. Veamos entonces cómo lo expresa el versículo bíblico en Hechos capítulo 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, la fe precede al bautismo. Antes de ser bautizado, tienes que creer en el mensaje. Antes de ser bautizado, tienes que creer en el mensaje. El bautismo no es un acto vacío, es la respuesta de quienes han creído el mensaje del Evangelio. Primero se recibe la palabra, luego se obedece públicamente. De modo que el bautismo, antes del bautismo está el mensaje del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, la palabra del Evangelio. Y cuando aceptamos ese mensaje, esa enseñanza, esa palabra, entonces obedecemos públicamente lo que dice ese mensaje, bautizándolos. De modo que el bautismo es una expresión de obediencia a esa palabra que hemos entendido y que hemos recibido, de la cual nos hemos convencido y con la cual hemos asumido compromiso. Por lo tanto, los que se bautizaron antes de ser bautizados recibieron la palabra, hicieron compromiso con la palabra, fueron enseñados en la palabra, en un solo mensaje. Bueno, en ese momento los que creían en Cristo Jesús no tenían que ser sumergidos en demasiado conocimiento de la palabra de Dios, porque eran del pueblo de Israel, conocedores de las profecías, de las escrituras, y lo que necesitaban era asumir que Cristo es la persona a través de la cual las profecías mesiánicas se cumplieron, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías prometido. Todo lo que le faltaba a ellos era hacer ese enlace entre Cristo y las profecías que ellos habían recibido. Ahora, los que estamos de este lado del mundo, en Occidente, que no éramos conocedores de la palabra de Dios, fuera de Israel, no éramos conocedores de las profecías, no manejábamos todo ese contenido que manejaban los israelitas en ese momento, tenemos que hacer un estudio más profundo, tanto del mensaje de Jesucristo, porque no éramos contemporáneos con Cristo en su predicación, como de todos los acontecimientos proféticos e históricos alrededor de la persona de Jesucristo, desde su primera promesa en Génesis capítulo 3 versículo 15, para poder tener una comprensión completa del Evangelio y poder comprometernos con ello. Por eso los creyentes de hoy tienen un tiempo más prolongado de enseñanza para que puedan tener la oportunidad de comprender a plenitud el mensaje del Evangelio antes de ir a las aguas. En el caso de los primeros creyentes que fueron bautizados el mismo día de Pentecostés, que se convirtieron ese día, el mensaje del apóstol Pedro se centró en demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Mesías prometido, que Jesucristo es la persona que cumple con todas las profecías que habían sido dadas, que a pesar de eso, por ignorancia, lo mataron, claro, bajo cumplimiento también de las profecías, pero que Cristo resucitó y que Cristo envió a predicar ese mensaje. Y la gente que entendió eso, la gente que hizo la conexión entre Cristo y las profecías mesiánicas, entonces dijo: yo acepto a Cristo como el Salvador, yo acepto a Cristo como el Mesías, y entonces bajo esa convicción fueron bautizados. Pero antes de ser bautizados, tenemos que recibir la palabra. Ahora, ¿qué pasó con los que recibieron la palabra? Fueron bautizados. ¿Por qué? Porque obedecieron inmediata y públicamente esa predicación del mensaje del Evangelio. De modo que esa acción de bautizarse después de creer la palabra reveló una obediencia inmediata a esa palabra. Los nuevos creyentes no retrasaron su obediencia. El bautismo fue su primera declaración pública de fe, un testimonio visible ante la comunidad.
El bautismo fue su primera declaración pública de fe, un testimonio visible ante la comunidad. De hecho, hoy cuando una gente se convierte normalmente en un espacio público, de modo que ya se está exponiendo públicamente en su decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Luego el bautismo viene a ser un segundo escenario de testimonio público después de comprender el mensaje del Evangelio. Es como decir, yo me convierto públicamente porque siento el toque del Espíritu Santo en mi vida, el Espíritu Santo me persuade, me redarguye, me convence, me guía al arrepentimiento. Yo tomo la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador, pero yo no tengo una comprensión plena de las doctrinas bíblicas y del mensaje del Evangelio. ¿Qué tal si cuando yo empiezo a ser enseñado me doy cuenta que el mensaje del Evangelio confronta prácticas, acciones, conductas, estilos de vida a los cuales yo no estoy dispuesto ahora a renunciar? Entonces, si yo no acepto a renunciar a esas prácticas, conductas, estilos de vida que el mensaje del Evangelio confronta, bueno, pues yo no voy a decidir bautizarme. Yo no voy a querer bautizarme. Pero si yo estoy totalmente dispuesto a renunciar a todas esas prácticas y conductas con tal de seguir adelante en mi acción de conversión, de arrepentimiento y de servir a Cristo Jesús, entonces confrontado por el mensaje voy a renunciar a esas prácticas, conductas y estilo de vida y voy a aceptar bautizarme. De modo que el bautismo no solo es un testimonio público, es una muestra de obediencia y de sometimiento al mensaje que has recibido, a la enseñanza que has recibido del Evangelio, porque has requerido que antes de poder aceptar ir a las aguas bautismales, ha tenido que ser confrontado con el mensaje del Evangelio y ha tenido que aceptar cambiar estilos de vida y conductas que no están de acuerdo, que no son coherentes con ese mensaje. Y la parte 3 de ese versículo de Hechos 2:41 dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El bautismo como parte de la incorporación a la comunidad de fe. De modo que el bautismo ahora es también un elemento que nos incorpora a la comunidad de fe. Ya no eran 120, sino que ahora eran 3,120 porque 3,000 que se habían convertido ese día se bautizaron y se unieron a la comunidad de creyentes. Ya ellos también eran parte del mover del Espíritu Santo, de ese mover que el Espíritu Santo empezaba a hacer en toda la humanidad. No deben olvidar que el día de Pentecostés habían allí personas representando por lo menos a 16 comunidades distintas a la de Jerusalén, judíos que vinieron de distintas zonas, incluso muchos de ellos que no hablaban el idioma de Jerusalén, y que la manifestación del Espíritu Santo en lenguas no solamente vino para tener la convicción de la manifestación misma, sino que vino para capacitar a los 120 que estaban allí en los distintos idiomas de la gente que iba a ser evangelizada y alcanzada ese día por obra del Espíritu Santo. De modo que ese hablar en lenguas no solo tenía el propósito de que sirviera de señal de que efectivamente el Espíritu Santo descendió, sino que también iba a servir como recurso para poder evangelizar y alcanzar a gente que estaba ahí, que no hablaba en el idioma que se hablaba en ese momento en Jerusalén, y debían recibir el mensaje en su propio idioma. Y el hecho de que hubieran ahí por lo menos 16 comunidades distintas, de pueblos distintos representados, provocó una expansión automática del mensaje del Evangelio, pues cada persona que se convirtió salió hacia su comunidad, no solamente salió convencido del mensaje, sino que salió comprometido con el mensaje al bautizarse. El bautismo no solo testifica de la fe personal, sino que marca la entrada visible a la familia de Dios, que es la iglesia. La iglesia crece cuando los creyentes dan testimonio sin temor y se bautizan. La iglesia crece cuando los creyentes dan testimonio sin temor y se bautizan. No tienes que tener miedo de dar testimonio público de tu fe. No tienes que tener miedo de comprometerte con el mensaje del Evangelio. No tienes que tener miedo de incorporarte plenamente a la comunión de la iglesia como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. No debe tener miedo a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. No debe tener miedo a ser usado como instrumento de Dios para bendecir a otros, para predicar el mensaje del Evangelio, para servir en la iglesia en distintas áreas en donde Dios puede usarte. Y para todo eso, para todas esas puertas abiertas de bendición y de crecimiento, necesita dar un paso determinante en tu vida cristiana, que es bautizarte como forma de dar testimonio público de tu fe y como forma de incorporarte plenamente a la comunión de la iglesia.
Los primeros cristianos entendieron que creer en Cristo implicaba confesarlo públicamente. Su bautismo era un acto de valentía y convicción. Hoy, el bautismo sigue siendo un testimonio poderoso. Declara que pertenecemos a Jesús y que no nos avergonzamos de Él. El bautismo hoy sigue siendo un testimonio poderoso que declara nuestra pertenencia a Cristo y nuestra convicción con el Evangelio sin avergonzarnos del mensaje del Evangelio ni de Cristo. Así como ellos dieron un paso firme, nosotros también estamos llamados a vivir nuestra fe con la misma claridad y valor. El bautismo es un testimonio público que proclama nuestra fe en Cristo. Los primeros creyentes lo entendieron y obedecieron sin temor. Su ejemplo debe inspirarnos a nosotros a vivir con valentía, recordando que nuestra vida pertenece a Jesús y que estamos llamados a mostrarlo al mundo con firmeza y amor. De modo que ese ejemplo de los primeros creyentes debe llamarnos poderosamente la atención a nosotros hoy, porque esos primeros creyentes testificaron de su fe públicamente sin miedo en un ambiente en donde podían exponerse a persecución y a maltratos. Aplicación de hoy. Sé valiente en dar testimonio de tu fe. Así como un día te levantaste para ser bautizado, levántate hoy para vivir sin vergüenza del mensaje del Evangelio. Si te bautizaste, con lo cual testificaste tu convicción del mensaje del Evangelio, entonces ahora tienes que levantarte, permanecer levantado para testificar sin temor, sin avergonzarte ese mensaje del Evangelio. Permite que otros vean a Cristo en ti. Si eres un creyente comprometido con Jesucristo, entonces permite que otros vean a Cristo reflejado en tu vida. Recuerda que tu bautismo fue el inicio de un caminar público con Jesús, no un evento aislado. El bautismo no fue un show, no fue un evento, no fue una actividad que celebró la iglesia, es un compromiso público de fe tuyo con Jesús. De modo que si te bautizaste, tienes un compromiso, te comprometiste públicamente con el mensaje del Evangelio. Reconociste que el mensaje del Evangelio es útil para tu vida. Estuviste dispuesto a renunciar a aquello que el mensaje del Evangelio dice que debías renunciar. Estuviste dispuesto a guardar y aplicar en tu vida aquello que el mensaje del Evangelio dice que estaba dispuesto a guardar. Y cuando te preguntaron en la iglesia, ¿estás totalmente seguro del mensaje del Evangelio? ¿Cree en Jesús? ¿Acepta el mensaje de su palabra? ¿Cree en las doctrinas que promueve la iglesia? Dijiste sí, con lo cual hiciste un compromiso público y determinado a servir a Cristo y a incluirte dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como parte de ese maravilloso cuerpo de Cristo. El mismo espíritu que impulsó a los primeros creyentes te impulsa hoy a vivir con firmeza y claridad tu fe. Eso esperamos, que el Espíritu de Dios te siga impulsando hoy a vivir con firmeza tu fe. Y las preguntas para hoy: ¿estoy viviendo mi fe con la misma valentía con la que un día me bauticé? Una pregunta para la gente que ya se bautizó. ¿Estoy viviendo mi fe con la misma valentía con la que un día me bauticé? No permitas que nada te decepcione, no permitas que nada te debilite. Dios es fiel, Él sigue siendo fiel. Debemos poner los ojos en Jesús. A nuestro alrededor habrán hombres que te fallarán. El pastor, yo, puedo fallarte, pero Dios nunca te falla, de modo que no permita que haya nada a tu alrededor que debilite tu fe. Debes preguntarte eso: ¿estoy viviendo mi fe con la misma valentía con la que un día me bauticé? Número 2, ¿qué oportunidades recientes he tenido para dar testimonio de Cristo y cómo respondí en esas oportunidades? Todos los días como creyentes debemos vivir visualizando oportunidades, chances, puertas abiertas que el Señor nos da para compartir el mensaje del Evangelio, y tenemos que saber aprovecharla con sabiduría, valga la redundancia. De modo que debes preguntarte qué oportunidades recientes ha tenido para dar testimonio de Cristo y cómo ha respondido a esas oportunidades. Y en tercer lugar, qué áreas de tu vida necesitan alinearse más con el testimonio público que diste el día que te bautizaste. ¿Qué áreas de tu vida necesitan alinearse más con el testimonio público que diste el día que te bautizaste? Recuérdate que el día que te bautizaste hiciste una renuncia total al viejo hombre, a todas las prácticas, conductas, vicios, deseos, pasiones, pensamientos, sentimientos del viejo hombre, y te comprometiste con el desarrollo del nuevo hombre en tu vida, de la vida de Cristo en ti, de la imagen de la plenitud de Cristo en tu vida.
¿Qué áreas de tu vida necesitan alinearse más con ese compromiso que hiciste el día que te bautizaste, que hiciste para bautizarte? Es una pregunta importante que debemos hacernos años después, posiblemente para muchos de nosotros, de habernos bautizado. ¿Qué tan comprometidos permanecemos con ese mensaje del Evangelio en el cual hemos creído? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, comparta este tiempo de reflexión con amigos, vecinos, hermanos, familiares, y ahí está también el contenido para trabajarlo en familia, en pequeños grupos. Si quieren hacerlo en familia o pequeños grupos, entonces ahí está el contenido necesario, las preguntas para abrir ese espacio colectivo de compartir esta reflexión bíblica con los demás. Oramos, nos despedimos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión y gracias por los hermanos que van a ser partícipes de este tiempo. Bendícelos, permite que tu palabra les hable, les fortalezca, les redarguya y les guíe, Señor, a decisiones correctas basadas en la convicción que tienen del mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mañana nos vemos para continuar con el día 4 de la semana 7 del año 2026, hablando sobre el bautismo. Dios les bendiga.